Ingeniero, ¿cómo está? Espero que se encuentre bien. Mi nombre es Javier Díaz, alumno del cuarto de electromecánica. Me tocaba exponer la biomasa en el Ecuador. Bueno, para este tema, comencemos por definir qué es la biomasa. La energía de la biomasa es aquella que se obtiene de los compuestos orgánicos mediante los procesos industriales, que son los procesos que son los mecánicos o químicos. Es importante analizar qué significa el término de la biomasa, que alude a la energía solar convertida en materia orgánica, por su vegetación, ya sea por los árboles, la misma que se puede recuperar por la combustión directa o la transformación de los materiales en otros combustibles, como son el alcohol, el metanol, aceite o cápsulas de madera. También se puede obtener del biogás de composición parecida al gas natural, a partir de todos los desechos orgánicos. Tenemos también cómo se produce y se transforma en electricidad la biomasa. La energía biomasa se obtiene a partir de la descomposición de bacterias, en forma controlada de la bacteria orgánica, es decir, los residuos orgánicos. La generación de electricidad con base en energía de la biomasa es la conversión de la energía química del gas en energía mecánica a través de un proceso de combustión. Esta energía mecánica activa un generador que produce electricidad. También tenemos lo que la materia orgánica también se puede utilizar en calderas mediante su combustión directa para la generación de energía eléctrica. Existen tres modelos de utilización de materia orgánica como fuente para la producción de energía de la biomasa. Como primera es a través de la combustión directa. La segunda es por medio de la gasificación y la tercera es por la reproducción del proceso natural. Generación con biomasa en el Ecuador. El consumo energético mundial se ha incrementado con el paso de los años para satisfacer nuestras necesidades. En el Ecuador esto no está exento de esta realidad, dependiendo su economía de la gran medida de los combustibles fósiles. La biomasa en el país del Ecuador es muy abundante, pero debido a ser un país en desarrollo todavía no se explota como debería ser. La biomasa de residuos agrícolas son los más abundantes, como son el banano, el café, el cacao, las flores, el maíz, la cascarilla de arroz, la caña de azúcar, las papas y entre otras. Fuentes o tipos de biomasa más importantes de la República del Ecuador. Aunque tiene una gran cantidad de recursos forestales, los mayores potenciales la tienen en ese momento. Y los residuos de la cosecha, nosotros podemos evaluar dos grandes fuentes de biomasa en el Ecuador. Son los cultivos transitorios como el arroz y el maíz, y los cultivos permanentes como el banano, el café, la caña de azúcar, el cacao y la palma de aceite. Potencial y uso de la biomasa en el Ecuador. El cultivo de caña de azúcar en el Ecuador se efectúa principalmente en la cuenca baja del río Guayas, donde se cultivan más de 70.000 hectáreas de caña, utilizada para la producción de azúcar. Los residuos de este cultivo se pueden clasificar en residuos de campo, donde están las puntas de caña y hojas. Todo esto conlleva al procesamiento del bagazo. Se estima que se genera más de 7 millones de toneladas de residuos al año, con un potencial de 1 millón igual al año. En el bagazo tradicionalmente es quemado por los centrales azucareros para la generación de vapor. Eso también tiene para la producción de alimentos balanceados para animales, materiales para la construcción, producción de etanol, vía hidrólisis, gases de síntesis mediante la gasificación para la generación eléctrica. Palma africana o palma aceitera. En el campo se generan producto de este cultivo de 6 millones de toneladas de residuos al año con un potencial energético de 8 millones al año. Las hojas y los troncos de la palma quedan en el campo, pero no existe enorme interés en usarlos para la obtención de productos de mayor valor agregado, fundamentalmente como alimento de los animales. Cosecha del café. El café es uno de los 6 agroproductos más cultivados. Este cultivo genera 1 millón de toneladas de residuos al año, con un potencial energético de más de 1 millón al año. Los residuos de la cosecha del café se pueden clasificar en residuos de campo, que son la poda, la renovación de plantas. Estos residuos de beneficio son las cáscaras, la pulpa y el mucílago.
y residuos de procesamiento, que son la tarilla. Los residuos de campo se dejan en las áreas de cosecha, y la cáscara se puede ser aprovechado para la generación de calor y el secado del grano. Cosecha del banano. En la cosecha del banano se genera 4.9 millones de toneladas de residuos al año. En el estado húmedo, con un potencial energético de 6 millones al año, y en el plátano de 3 millones de toneladas de residuos al año, con un potencial energético de 4 millones al año. Los residuos de estas cosechas se clasifican en residuos de campo y residuos del procesamiento. Los tallos son dejados en el campo para uso como abono. Las hojas han sido completamente para alimento de ganado y para ayudar al sistema de transporte del mismo banano. Clasificación y subclasificación de la biomasa en el Ecuador. En la tabla muestra una propuesta de subclasificación de la biomasa, tomando como criterio su origen. Se usa como frecuencia la palabra residuo en vez de basura, con la finalidad de satisfacer el énfasis en que los materiales poseen un criterio valor económico actual o potencial. La clasificación sería la biomasa natural, que contiene la biomasa terrestre. En esta lleva lo que es la biomasa forestal, con hierbas y planificaciones con fines energéticos. En la biomasa natural tenemos también lo que es la biomasa acuática, lo que lleva también algas y otras plantas acuáticas. Como segunda tenemos la biomasa residual, que tenemos los residuos municipales, que son los residuos sólidos municipales y aguas hervidas. También los gases producidos en rellenos municipales. También en la biomasa residual tenemos los que son los residuos agrícolas sólidos, lo que son residuos ganaderos, residuos de cosechas agrícolas. También tenemos lo que son los residuos forestales, que serían las cáscaras y las hojas y las ramas de los árboles. Y por último tenemos los residuos industriales, que son residuos de la industria de muebles de madera. Biomasa en la provincia de Los Ríos, El Oro y Pichincha. A continuación, en la tabla se analizarán algunas fuentes de biomasa en el Ecuador que no son usadas o cuyo uso es parcial. En la tabla tenemos lo que consiste en el material, las provincias de Los Ríos, El Oro y Pichincha. Como material tenemos residuos de la palma africana, que conlleva la fibra de pazmite, la cascarilla de nuez, la fibra de pulpa, el raquis y la concha de almendra. Esto podemos observar aquí que en el oro no tenemos ninguno de estos materiales, pero en Los Ríos y Pichincha sí contamos con estos materiales. Como segundo tenemos los residuos de café, que son como la pulpa y cascarilla, la cascarilla de café, que en Los Ríos sí contamos con materiales, en el oro también, en Pichincha también. Pero en Los Ríos, de la cascarilla de café no contamos en Los Ríos ni en el oro. Y sí contamos con materiales de 24 en Pichincha. Otros materiales que son de la concha de macadamia, la cascarilla de arroz, que es muy conocida, los raquis de banano, igual, que son muy conocidos, los raquis de plátano, la tusa de maíz duro y la caña de azúcar, y los residuos de bambú, que sí conllevan estos materiales, lo que son Los Ríos, El Oro y Pichincha. En Ecuador la biomasa es una fuente de energía abundante pero muy poco explotada. En la figura muestra estadísticas de la producción de energía primaria en el año 2013. Se observa que apenas el 1.7% de la energía producida en el país en aquel año tuvo origen en leña y derivados de la caña de azúcar. Adicionalmente, la figura muestra que de la energía consumida en el país solamente 3% proviene de la leña y derivados de la caña de azúcar. También tenemos en la figura que se desprende que no ha habido variaciones importantes en estas estadísticas en los últimos 17 años. A pesar de todo esto que se ha dado en el país, para incentivar el uso de la biomasa con fines energéticos, se requiere todavía de un arduo trabajo para conseguir una mayor participación de estas fuentes de energías renovables en la matriz energética nacional de nuestro país. Diversos aspectos podrían ser responsables del limitado uso de la biomasa en el país en la actualidad, que sería la competencia de otros combustibles que actualmente son baratos,
que son los bajos precios del gas licuado, de petróleo GLP, diésel y gasolina. La falta de inventarios de disponibilidad y ubicados de biomasa, la falta de impulso de las tecnologías de transformación de la biomasa, también la falta de capital, consumo de energía por fuentes en el Ecuador. Los derivados del petróleo aportaron en 1994 con el 71% del requerimiento energético del país. El resto lo suministró principalmente la biomasa con el 20% y la electricidad con el 9%. Esta distribución se ha mantenido estable por 2 décadas. Debe notarse que la biomasa está representada en el Ecuador principalmente por el uso de leña a nivel doméstico rural, así como el bagazo en la industria azucarera. Por otro lado, debe indicarse que la leña ha sido desplazada consistentemente por la penetración del GLP del uso doméstico. Así que en 1997 la leña y el GLP representaban el 31,5% y el 1% respectivamente del requerimiento del país, mientras que en 1994 fue el 16 y el 9% respectivamente, sin contar la biomasa.